Cuando abrió la puerta de mi piso en Madrid y escuché la frase, «Tienes un hijo y es tuyo», supe que algo de mi pasado que creía enterrado había decidido volver, justo un mes después de casarme. No levantó la voz, no lloró. Eso fue lo que más me inquietó. Mi mujer y yo llevábamos apenas 4 semanas como marido y mujer. 35 años ella, 38 yo. Todo estaba aún envuelto en esa calma rara de los comienzos. Cajas sin desempacar, rutinas nuevas, planes hablados en voz baja por las noches. Cuando aquella mujer apareció, mi esposa no gritó ni dudó. Me miró, cerró la puerta con cuidado y solo dijo, «Documenta todo, cada palabra. Los abogados lo necesitarán». Yo asentí. No porque creyera la historia, sino porque entendí que el problema real no era esa visita. No busco consejos. Tengo a la mejor compañera posible. Solo necesito soltarlo. Hace unos 7 años salía con una mujer a la que llamaré Cintia. No es un nombre real, pero me basta para recordarla. Nos conocimos en la Universidad de Valencia y estuvimos juntos casi 6 años. Desde fuera parecíamos la pareja perfecta. Dentro, todo era una prueba constante. Nunca era suficiente. Siempre había alguien mejor. El novio de una amiga, el compañero que ganaba más, el tipo que viajaba más. Yo escuchaba y asentía. Creía que así funcionaban las relaciones. Cuando conseguí mi primer trabajo serio tras la carrera, ganaba lo normal para alguien que empieza. A ella no le bastaba. Quería cosas caras, siempre. Recuerdo una tarde en una boutique del centro. Vio un bolso de diseñador, lo cogió y me dijo, sin mirarme, «Si de verdad me quieres, lo compras». Costaba casi 3.000 euros. Yo ganaba poco más de 40.000 al año. Lo supe al instante, pero aún así fui al cajero esa misma semana. Dijo que si no lo hacía, se iría. Y yo tenía miedo de que se fuera. Eso se repitió durante años. Amenazas veladas, comparaciones, silencios largos cuando no cedía. Mis amigos decían que parecía agotado. Mis padres preguntaban si estaba bien. Yo sonreía y cambiaba de tema. No sabía cómo explicar que mi vida era una negociación constante. Hasta que encontré los mensajes. No con uno, con varios. Al menos 8 hombres distintos. Algunos desde hacía más de 2 años. Cuando la enfrenté y le dije que se acababa, ni se disculpó. Me dijo que si yo hubiera sido mejor, no habría tenido que buscar fuera. Que conmigo se quedaba porque era estable. Enumeró, uno por uno, todos mis fallos. Escuché sin interrumpir. Luego metí mis cosas en el coche y me fui. Bloqueé su número, sus redes, todo. Cambié de trabajo, cambié de ciudad. Pero antes de irme cometí un error. Cintia tenía una amiga, la llamaré Olga, 6 años menos que ella. Me escribió después de la ruptura, dijo que siempre pensó que Cintia me trataba fatal. Quedamos para tomar algo. Bebimos más de la cuenta. Habló, me tocó el brazo, me miró de una forma que yo llevaba años sin ver. Acabamos en su piso. Fue una sola vez. 3 días después me mudé y no volví a contactarla. Fue estúpido. Lo sé. Pasé años reconstruyendo mi carrera en otra ciudad. Empezar de cero, perder antigüedad, horas extra, contactos. Fui a terapia, dormía mal, desconfiaba de todo. El año pasado, mi empresa me ofreció trasladarme a la sede central, la misma ciudad que había dejado atrás. El sueldo era mejor, dirigiría un departamento entero. Acepté sabiendo que algunas puertas, tarde o temprano, vuelven a abrirse. No imaginé que una de ellas llamaría a mi casa, con un niño de la mano. Todos pensaban que volver a mi antigua ciudad era el mayor riesgo de mi vida. Se equivocaban. El verdadero peligro apareció un mes después de la boda, gritando mi nombre en la puerta de casa, con un niño de la mano y una historia diseñada para destruirlo todo. Acepté el traslado y regresé a Madrid. Fue allí donde reencontré a la mujer que hoy es mi esposa. Nos conocíamos de vista por amigos comunes desde hacía años, pero nunca habíamos hablado de verdad. Coincidimos en un evento empresarial, una de esas cenas largas donde todo el mundo aparenta más de lo que es. Empezamos a hablar y algo encajó de inmediato. Era clara, directa, sin dobles lecturas. Decía lo que pensaba y hacía lo que decía. Después de años caminando sobre cristales, aquello se sentía silencioso. Bien. Salimos 8 meses. 8 meses tranquilos, sin amenazas ni pruebas constantes.
Le pedí matrimonio y dijo que sí sin dramatismos. Nos casamos hace 4 meses. Compramos una casa a las afueras, en una urbanización aún a medio hacer. Necesitaba reformas, pero era nuestra. Por primera vez en mucho tiempo, me despertaba sin nudo en el estómago. Hasta que un martes, estando en la oficina, sonó mi móvil. Mi mujer no gritaba nunca. Ese día sí. Detrás de su voz se escuchaba a alguien chillando. Me dijo solo una cosa: vuelve ahora mismo. Cuando llegué, la vi en el porche. A la llamaré Olga. Tenía al lado a un niño de unos 3 años, agarrado a su pierna. Nada más verme empezó a gritar que yo era el padre, que la había dejado embarazada y que había huido cuando me lo contó. No me acerqué, no porque dudara, sino porque aquello no tenía sentido alguno. Me acosté con ella una sola vez, hacía 7 años. Nos cuidamos. Ni siquiera volví a hablar con ella después, aun concediendo que todo hubiera fallado. El niño tenía 3 años. Las cuentas no salían por ningún lado. Mi esposa se colocó a mi lado sin tocarme, firme, y le pidió que demostrara lo que decía. Olga aseguró que llevaba años intentando localizarme, que la había bloqueado y que solo ahora había conseguido dar con nosotros gracias a amigos en común. El niño lloraba. Ella seguía gritando sobre manutención, abandono, irresponsabilidad. Los vecinos salieron a mirar. Ventanas abiertas, móviles en la mano. Olga elevó aún más la voz. Se aseguró de que toda la calle escuchara. Antes de irse, sacó el teléfono y fotografió la fachada de nuestra casa. No dijo para qué. Al día siguiente lo entendimos. Publicó todo en redes. Un texto largo, nombres, acusaciones. Nos etiquetó a mí, a mi mujer y a más de 50 personas de nuestro entorno. Subió fotos del niño. Dijo que yo lo había abandonado, que mi esposa era una rompehogares que me había ayudado a escapar. Los comentarios llegaron en minutos. Algunos conocidos, sabiendo que yo había estado con Olga años atrás, decidieron que aquello cuadraba. Otros asumieron que mi relación actual había empezado antes. La historia ya estaba escrita. Intenté explicarlo. La línea temporal, las fechas, las matemáticas básicas. Nadie escuchaba. Un niño sin padre pesa más que cualquier cálculo. Algunos me defendieron, la mayoría cayó. Otros escribieron que estaban decepcionados, que no esperaban algo así de mí. Leí cada comentario sin responder. Mi mujer cerró el portátil y dijo, con calma absoluta, que aquello no se discutía en Internet. Abogado, ya. No levantó la voz, no dudó. Y en ese momento entendí que Olga había cometido un error mucho mayor de lo que creía. El día que el abogado me dijo, prepárate para que no termine cuando tenga que terminar, entendí que la verdad no siempre es el final de una historia. A veces es solo otro capítulo incómodo. Acepté seguir adelante porque estaba convencido de que Olga se echaría atrás en cuanto viera que esto iba en serio. Que ya no era un circo en redes ni gritos en la calle, sino papeles oficiales y firmas. Contratamos a un abogado de Madrid, de esos que cobran cifras que prefieres no verbalizar. Envió una carta formal exigiendo 2 cosas muy simples: retirada inmediata de las acusaciones y prueba de paternidad. Pensé que ahí se acabaría todo. No fue así. Su abogado respondió que Olga mantenía cada una de sus afirmaciones y que aceptaba la prueba. Y por primera vez, lo confieso, algo se movió dentro de mí. No duda. Algo peor. Esa pregunta absurda que aparece cuando no debería. ¿Y sí? Porque nadie en su sano juicio se somete a una prueba así si sabe que está mintiendo. El abogado lo cortó de raíz con una calma casi aburrida. Dijo que había visto a gente sostener mentiras durante años solo esperando que la otra parte se cansara y pagara por desaparecer el problema. ¿No negocien?, insistió. Si cedéis ahora, lo hará siempre. La prueba se hizo en una clínica privada. Un despacho blanco, olor a desinfectante. Yo firmé, entregué mi muestra. Olga llegó con el niño. Todo duró menos de media hora. 2 semanas de espera después. 2 semanas en las que dejé de ir a comidas, a cumpleaños, a cualquier sitio donde pudiera cruzarme con alguien que creyera saber algo de mi vida. Mi mujer contestaba preguntas incómodas en su trabajo. Yo bloqueé mensajes sin leerlos. A alguno que insistió demasiado le dije exactamente lo que pensaba. No me sentí mal. Cuando llegaron los resultados, no hubo sorpresa. 0%.
Nuestro abogado los envió junto con otra exigencia de retractación pública. La respuesta fue casi insultante por su frialdad. Olga decía haberse confundido, que había estado con varios hombres en aquella época y que había mezclado fechas. No pidió perdón, lo llamó un error honesto. El abogado nos explicó las opciones. Demandar por difamación era posible, sí, pero largo, caro y con pocas garantías. Meses, quizá años. Más dinero. Y aunque ganáramos, nada aseguraba que hubiera algo que cobrar. Ya habíamos gastado suficiente. Yo dije que paráramos. Mi mujer apretó los labios, no estaba de acuerdo, pero tampoco quería seguir viviendo en juzgados. El problema es que el daño no desapareció. Amigos dejaron de llamar. En el trabajo las conversaciones se volvieron cortas. Los vecinos nos miraban al salir. Las publicaciones seguían circulando, incluso después de que compartimos el resultado de ADN. Algunos decían que esas pruebas se manipulan. Otros insinuaban que había pagado. La verdad estaba ahí, pero ya no importaba. Han pasado 3 semanas. Salimos poco. La casa se siente más pequeña. A veces me pregunto por qué hizo esto. No hubo rechazo, ni desprecio, ni historia suficiente para justificar tanto odio. Solo silencio durante años. Hasta que decidió romperlo de la peor forma posible. El abogado fue claro. Una demanda no haría que la gente olvidara. Los algoritmos ya habían hecho su trabajo. Y si ni una prueba científica fue suficiente para algunos, nada lo sería. Así que aquí estoy, intentando entender cómo se sigue adelante cuando la verdad gana. Pero igual pierdes algo por el camino. Cuando pensé que ya no podía empeorar, recibí un mensaje suyo. No una amenaza, no un insulto. Algo peor. Necesito verte. Es importante. Supe en ese momento que la historia aún no había terminado. La gente repite la palabra demanda, como si fuera magia. Como si decirla bastara para borrar el daño. Mi abogado me lo explicó con una paciencia que solo da la experiencia. En un juicio, Olga no tenía que probar que yo era el padre. Le bastaba con sostener que habíamos estado juntos cerca de la fecha del embarazo. Y eso, en una ciudad turística como Barcelona, donde ella podía demostrar que había pasado unos días por trabajo, era suficiente para sembrar duda. No tenía forma de demostrar lo contrario. Las cosas que no ocurren dentro de 4 paredes no dejan rastro. Así que gastaríamos miles de euros para que, al final, un juez dijera que existía la posibilidad de un error honesto. Y aunque ganáramos, no recuperaríamos nada. Olga no tenía patrimonio. Demandar no siempre es justicia. A veces es solo una forma cara de prolongar el desgaste. No era lo que yo quería oír, pero era la realidad. Así que seguimos reuniendo pruebas, por si algo cambiaba. Y cambió. Hace unas 2 semanas, me llegó una solicitud de mensaje desde una cuenta que no reconocí. Era Olga. Decía que necesitaba hablar conmigo en persona. La ignoré. No tenía nada que decirle. 3 días después escribió de nuevo. Esta vez el mensaje era distinto. Más frío. Voy a publicar algo. Quería avisarte. Ahí sí saltaron todas las alarmas. Le enseñé los mensajes a mi mujer. Hicimos capturas. Avisamos al abogado. Pensé que venía otra acusación, algo aún más retorcido. No estaba preparado para lo que ocurrió. Olga publicó una confesión. Larga. Detallada. Sin dramatismos. Explicó que alguien le había pagado para fingir que yo era el padre de su hijo. Que el objetivo era crear una crisis entre mi mujer y yo y destrozar nuestro matrimonio. Subió capturas de transferencias bancarias. El nombre del origen me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Cintia. Mi ex. Olga contó que Cintia la había contactado unos 6 meses antes de aparecer en nuestra casa. Sabía que Olga y yo habíamos estado juntos una vez, después de la ruptura. Le ofreció dinero para usar eso en su contra. Olga aceptó porque estaba ahogada económicamente. El padre real de su hijo no estaba en su vida y las cuentas no esperaban. Cintia fue meticulosa. Le dijo que esperara hasta después de mi boda. Quería el máximo impacto. Que se presentara en nuestra casa, que gritara delante de los vecinos, que lo publicara todo en redes y etiquetara al mayor número posible de amigos comunes. Incluso la ayudó a redactar el texto. Olga aceptó la prueba de paternidad porque Cintia le prometió 10.000 euros más si llegaba hasta el final. Apostaba a que yo cedería antes, que pagaría por hacer desaparecer el problema. Cuando no ocurrió y el ADN salió negativo,
Cintia cumplió igualmente. Le pagó. La confesión terminaba con una frase que aún me cuesta leer. Olga decía que su pareja actual descubrió el plan y le dio un ultimátum. O confesaba o se iba. Decía que lamentaba lo que nos hizo, pero que en ese momento solo pensó en el dinero. La publicación explotó. Las mismas personas que antes me habían condenado empezaron a comentar de nuevo. Algunos pedían perdón, otros se excusaban. Yo cerré el móvil. Mi mujer me miró en silencio. No sonreía, no celebraba, porque aunque por fin supimos quién había movido los hilos, el daño ya estaba hecho. Cuando empezaron a llegar las disculpas, ya no había nada que reparar. Algunas las leí, a otras ni eso. A la mayoría les dije exactamente lo que pensaba, y les pedí que desaparecieran de mi vida. No necesitaba su arrepentimiento tardío. Otros dirigieron su rabia hacia Cintia. Unos cuantos se cebaron con Olga. Yo no celebré nada. Solo llamé al abogado y le dije una frase que llevaba semanas esperando pronunciar. Ahora sí, demandamos. Esta vez no dudó. Al contrario, sonaba casi satisfecho. No todos los días caía en sus manos un caso con confesiones públicas, transferencias bancarias, mensajes, instrucciones detalladas y una cronología perfecta. No solo iríamos contra Olga, también contra Cintia. Ese mismo día, Cintia intentó contactarme. Primero fue un correo frío, casi administrativo. Decía que Olga mentía, que todo lo del dinero era inventado para cubrir su vergüenza, que ella no tenía nada que ver. Lo reenvié al abogado sin responder. 2 días después llegó otro mensaje. Este era distinto, más largo, más humano, si es que esa palabra aún le encajaba. Decía que lamentaba cómo habían terminado las cosas entre nosotros, que había seguido con su vida, que estaba casada con un hombre llamado Guillermo y que tenían una hija. Y entonces llegó la petición. Me pidió que por favor hablara con él, que le dijera que yo la perdonaba, que todo estaba aclarado, para que su matrimonio no se viniera abajo. Leí ese correo 3 veces. Quería que yo protegiera a su familia después de haber intentado destruir la mía. También lo reenvié al abogado. No la bloqueé. Cada mensaje suyo era una prueba más. Poco después, fue Guillermo quien me escribió. Quería hablar. Dijo que durante años Cintia le había contado que yo había sido abusivo, que por eso me había dejado, que yo estaba conspirando con Olga para arruinarle la vida. Pero con todo lo que había salido, ya no sabía qué creer. Consulté al abogado. Me dijo que aceptara la reunión, pero con una condición: no revelar nada de nuestra estrategia ni del proceso legal. Si Guillermo estaba jugando para ella, no lo sabríamos hasta después. Nos vimos en una cafetería discreta. Llegó con una carpeta, gruesa. Venía preparado. Solo quería una cosa a cambio: la verdad. Se la di. Todo. Sin adornos, sin dramatizar. Mientras hablaba, su expresión se vaciaba poco a poco. Había ido pensando que su mujer era una despechada obsesiva, no alguien que llevaba años mintiendo, engañando y usando a otros como herramientas. Me dijo que, después de lo que había descubierto, ya no estaba seguro de nada, ni siquiera de si su hija era realmente suya. Antes de irse, me contó su plan: pedir el divorcio, solicitar una prueba de ADN, y si la niña era suya, pedir la custodia principal. La casa estaba a su nombre, comprada antes del matrimonio. Cintia tendría que irse. Nos despedimos sin estrecharnos la mano. Desde entonces, las cosas se han movido rápido. Guillermo presentó la demanda de divorcio 3 semanas después. Cintia no lo encajó bien. Tuvo que abandonar la casa y volver con sus padres, según me dijeron. Ellos no la están defendiendo. No son de cerrar filas cuando las pruebas gritan. Guillermo y yo seguimos en contacto. Poco. Lo justo. Es una relación extraña, construida sobre el mismo daño. La prueba confirmó que la niña es suya. La tiene con él la mayor parte del tiempo mientras se resuelve el divorcio. Su abogado confía en que obtendrá la custodia principal, y mientras tanto, mi abogado, con barba, sonrisa tranquila y una carpeta cada vez más gruesa, está repartiendo demandas como si este año la Navidad se hubiera adelantado. Cuando Cintia escribió «Siempre te he amado», no sentí rabia. Sentí algo mucho más frío, porque en ese punto ya no estaba intentando salvar nada. Estaba intentando salvarse a sí misma.
La demanda contra Cynthia avanzó exactamente como nuestro abogado había previsto. Lento, metódico, sin margen para cuentos. Las pruebas eran demasiado claras. Su defensa intentó sostener que las transferencias a Olga tenían otro propósito, pero la confesión detallada, con fechas, cantidades e instrucciones, hacía que cualquier explicación alternativa sonara ridícula. No esperábamos llegar a juicio. Nuestro abogado estaba convencido de que Cynthia buscaría un acuerdo para evitar que todo se ventilara en una sala llena de desconocidos. Con Olga fue distinto. No tenía bienes ni ingresos estables. Ganar no significaba cobrar. Mi mujer quería retirar la demanda contra ella. Yo no. No por el dinero, por el registro. Quería que quedara constancia legal de lo que hizo, que no pudiera reescribir la historia dentro de unos años. No me importaba perder dinero en el proceso. Quería consecuencias. Cynthia cometió entonces su último error. Me escribió directamente, saltándose a su abogada. Un correo torpe, emocional, casi desesperado. Decía que todo lo había hecho por celos, que siempre me había querido, que si la hubiera esperado, si no hubiera seguido adelante con mi vida, podríamos haber sido felices. El mensaje no parecía escrito por ella. Sonaba a alguien aconsejándola mal. Lo reenvié al abogado. Me respondió con una frase seca. Esto nos ayuda. Conciencia de culpa. Lo más inquietante fue lo que vino después. Tras hacerse pública la confesión de Olga, empezaron a escribirme hombres. 4 al menos. Todos decían lo mismo, que habían estado con Cynthia durante nuestra relación, que no sabían que tenía pareja, que ella se presentaba como soltera. Las piezas encajaban con una precisión incómoda. Guillermo también recibió mensajes suyos. Le suplicaba que frenara el divorcio, que la perdonara. En uno de ellos, según me enseñó, Cynthia afirmaba que todo había sido una venganza contra mí, porque yo había sido abusivo y había malinterpretado una situación. Su abogado le ordenó que no respondiera a nada. El daño ya estaba hecho. Un mes después llegó la oferta, 45.000 euros. Más una disculpa escrita y una retractación formal de cualquier declaración sobre mí. Nuestro abogado dijo que podíamos apretar más, pero que el proceso se alargaría más de un año. Mi mujer y yo lo hablamos una noche, sentados en el suelo del salón, rodeados de cajas de la Reforma. Aceptamos. La disculpa de Cynthia fue exactamente lo que esperaba. Fría, breve, técnica. Admitía haber pagado a Olga para hacer acusaciones falsas. Reconocía que yo nunca fui abusivo ni infiel. Retiraba cualquier afirmación negativa hecha sobre mí a terceros. No sonaba sincera, no importaba. Ahora estaba en el registro legal. El dinero está, literalmente, en las paredes de nuestra casa. La demanda contra Olga se cerró por una cantidad mucho menor. Cobrarla será difícil. Trabaja a tiempo parcial y cría a su hijo. No espero ver ese dinero. Según nuestro abogado, lo que recibió de Cynthia fue directamente a pagar deudas. No hubo finales glamurosos. El divorcio de Guillermo se resolvió poco después. Obtuvo la custodia principal de su hija. Las visitas de Cynthia quedaron supervisadas, fines de semana alternos. Durante la vista, el juez revisó la confesión de Olga y las pruebas del plan. No le impresionó en absoluto a alguien dispuesto a pagar para destruir un matrimonio por celos. Hasta donde sé, Cynthia sigue viviendo con sus padres. Nosotros seguimos con nuestra vida. La casa avanza. El silencio ha vuelto. No hubo venganza espectacular. No hubo aplausos. Solo algo mejor. La verdad quedó fijada por escrito, donde ya no puede retorcerse. Y esta vez, de verdad, la historia terminó. Cuando creí que ya no quedaba nada por contaminar, la historia intentó volver por una rendija. Y esta vez rebotó sola, sin tocarme. No sé mucho más y, sinceramente, no me interesa. Hace alrededor de un mes, Cynthia volvió a escribir. No a mí. No podía hacerlo sin violar el acuerdo. Le escribió a Guillermo. Un correo largo, calculado, lleno de frases aprendidas. Decía que había reflexionado, que estaba recibiendo ayuda, que trabajaba en sí misma. Le pidió otra oportunidad, no por ella, por su hija. Guillermo me enseñó el mensaje y su respuesta. Varias líneas de risa, nada más. Y un meme absurdo de Joaquín Reyes sonriendo. Fin de la conversación. La verdadera noticia llegó poco después, y esta sí cambió el aire de la casa. Mi mujer está embarazada,
Lo supimos hace 6 semanas. No lo buscábamos activamente, pero tampoco lo evitábamos. Aún así, vamos con cuidado. Demasiado pronto para celebraciones grandes. Se lo contamos a sus padres hace unos días. Lloraron, sonrieron. Yo me quedé en silencio, apoyado en la pared, pensando que después de todo lo vivido, este era un final bastante decente. Prometí actualizar si algo más ocurría. Y ocurrió. No nos afecta de verdad, pero cierra un círculo que parecía empeñado en seguir girando. Nuestro hijo nació sano. Eso es lo único que importa. Mientras tanto, Olga ha hecho algunos pagos pequeños de la indemnización. Ni de lejos ha cubierto lo acordado. No me sorprende. Donde sí hubo explosión fue en su vida personal. Cuando dije que su relación con el padre real de su hijo era complicada, me quedé corto. Era una bomba a punto de estallar. Resulta que el padre es un ex de Cynthia. El mismo patrón. Tras mi ruptura con ella, yo estuve una vez con Olga. Ella hizo lo mismo con este hombre. La diferencia es que la relación duró más y terminó en embarazo. Hay prueba de ADN. Él es el padre. Hasta hace poco Cynthia no lo sabía, porque ese hombre volvió a su vida buscando una segunda oportunidad. A Olga no le hizo ninguna gracia. Estaba presionándolo para que asumiera manutención y además, los celos hicieron el resto. Así que fue a ver a Cynthia y le contó todo. Lo que siguió fue tan absurdo que cuesta escribirlo sin sentir vergüenza ajena. Olga se acostó con él un par de veces más antes de soltar la verdad completa. Se lo confesó a él, y también a Cynthia. Hubo gritos. Hubo una pelea grabada en vídeo. Extensiones de pelo volando, insultos, empujones. Mi mujer, al verlo, dijo que parecían 2 zarigüeyas territoriales defendiéndose un contenedor. No sabría describirlo mejor. No puedo compartir el vídeo, ni quiero. Bastante tuve ya con haber estado vinculado a ese circo. Cynthia, hasta donde sé, sigue viviendo con sus padres. Olga sigue intentando recomponer una vida llena de deudas y decisiones malas. Guillermo sigue con la custodia principal de su hija. Nosotros seguimos con la nuestra, con noches cortas, con obras en casa, con silencios tranquilos. No voy a mentir diciendo que espero que no haya más actualizaciones. Disfruto cuando no estoy en medio del drama, pero si lo que queda son ecos lejanos de un incendio que ya no quema, puedo vivir con eso.